En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Iniciamos una nueva semana de Revelando. Hoy, 20 de abril del año 2026, ya en la segunda quincena del mes. Y bueno, con la disminución paulatina de las temperaturas, eh, estamos en un periodo de muchas informaciones, muchas cosas que están sucediendo en el mundo y en Chile. Eh, este programa Revelando, les recuerdo a nuestros estimados auditores que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha apoyado y nos ha mantenido en el aire por más de 10 años. También saludamos a todo el personal de Radio Portales y especialmente a sus técnicos, don Gerardo Terán, don Benjamín Bernier y don Luis Salinas, que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. En el día de hoy, 20 de abril, les acompaña mi estimado amigo, colega radial, colega de profesión, don Carlos Fica Cisterna, y quien les habla, Carlos Flores Ruiz. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación una vez más. Un especial saludo a nuestros auditores. Hoy en el inicio de la semana, cuando aquí ha amanecido bastante feo, pero en Santiago veíamos en la mañana en televisión como caían chubascos bastante fuertes. Así que bueno, que sea una buena semana y esperamos una amena conversación con ustedes hoy ya retornando a casa. Efectivamente. Hoy vamos a hacer, como es costumbre, como es tradicional en nuestro programa, un homenaje a aquellos eh, carabineros caídos en el cumplimiento de su deber, nuestros mártires de carabineros, y queremos recordarlos en esta oportunidad, aquellos que perdieron la vida en un día como hoy, 20 de abril. Y me refiero al carabinero Benito Carrasco Escobar, quien falleció el año 1929, herido a bala por un delincuente y pertenecía a la primera comisaría de Chañaral. También me refiero al carabinero Rubén Narváez Sepúlveda y al cabo segundo Pedro Muñoz Salazar, que fallecieron en el año 1933, producto de golpes propinados por grupos de civiles. Ellos pertenecían a la 20ª comisaría de Melipilla. También quiero que recordemos al carabinero Hernán Cortés Salazar, quien falleció el año 1949 producto de un accidente de tránsito y pertenecía a la primera comisaría de San Fernando. Y finalmente al sargento segundo Luis Alberto Michel Poza, eh, quien falleció producto de un volcamiento del vehículo de patrulla y pertenecía a la primera comisaría de Angol. Hacemos este homenaje a aquellos que perdieron la vida, pero también lo hacemos extensivo en realidad a todos los carabineros de Chile, porque
están cumpliendo con su deber, están cuidándonos en todo el territorio nacional, en la cordillera, en los pasos fronterizos, en las carreteras, en las ciudades y en las actividades también, en las actividades de días festivos o en las actividades masivas que se producen en el país. Carlos. Bueno, unirme a tus saludos a Carabineros, nuestro homenaje, nuestro recuerdo, nuestro también recuerdo a sus familiares, que sus seres queridos no han partido en vano. También recordamos que estamos en el mes de Carabineros, a una semana de que Carabineros cumple 99 años, dándonos seguridad y dando eficacia al derecho. Y también recordemos que aquí hace un par de años atrás un lamentable hecho sucedió en la próxima semana en la zona de la Araucanía. Así que vaya para los carabineros en servicio, en activo, para sus familiares, un fuerte abrazo y mi sentido homenaje por su trabajo que han realizado durante 99 años. Eh, claro, es muy merecido para esta noble institución, que la saludamos y le rendimos homenaje. Estimado Carlos, bueno, en nuestra editorial, que la hemos titulado El difícil camino al desarrollo. En realidad, Chile ha pasado una historia bastante interesante, entretenida y con muchos vaivenes, eh, principalmente en los últimos 50, 60 años. Eh, y es su camino al desarrollo. En primer lugar, yo creo que es necesario indicar que Chile, hasta antes del año 70, era uno de los países más pobres de América Latina. En algunas publicaciones se dice que solo lo superaba en pobreza Haití. Pero aquellos que somos mayores también tenemos conciencia de que eran épocas donde uno veía la pobreza a simple vista, ¿ah? Veía niños circular por el país sin calzado, veía gente que no tenía piso en sus casas. eh, Había un mínimo de personas que accedían a la educación. Por lo tanto, también existían, ¿no es cierto?, otras grandes eh, epidemias, ¿no es cierto?, como era la desnutrición o la muerte infantil. Bueno, de acuerdo con hechos políticos, a contar del año 73, tomó el control del país las Fuerzas Armadas y realizaron una política de ordenamiento, de confección de una nueva carta fundamental y se tomaron decisiones, yo diría, inéditas para la época y muy importantes porque con el correr de los años se pudo constatar, digamos, de que fueron decisiones acertadas. ¿Y cuál fue la de abrir la economía nacional hacia el exterior? Basar sus principios económicos en la competitividad, en la exportación y bueno, con incorporación de alta tecnología. Ese desarrollo que primero, ¿no es cierto?, tuvo que iniciarse con la corrección del desastre que dejó el gobierno de la Unidad Popular hasta el año 73 y tuvo, y esto le va a sonar, estimado auditor, muy, muy conocido, tuvo que empezar a ordenar las cuentas públicas, tuvo que empezar a hacer políticas para desarrollar el país, para producir crecimiento. Y en este caso, creo yo que es importante indicar de que la economía comenzó a mejorar después del año 77, 1978, donde se empezaron a ver los primeros brotes de desarrollo. Y posteriormente,
el año 90, cuando accedieron los gobiernos democráticos elegidos por elección popular, empezaron a aplicar o a continuar la política económica que se traduce principalmente en una economía social de mercado, donde se da libertad de emprendimiento, hay una libertad de precios, se establecen varias libertades al comercio que permitió que mucha gente comenzara a invertir, y no solamente eso, empresas extranjeras comenzaran a llegar al país para invertir en la economía, en distintos rubros, ¿no? Muchos empezaron también por el área de la agricultura, por el área de la energía, y, y es importante, creo, decirlo, que el país comenzó a crecer desde el año 78, 80 en adelante, eh, sobre el 5%. ¿Ah? Posteriormente, ¿no es cierto?, continuó con esta carrera de crecimiento, lo que se llamó la época dorada, con tasas que fueron superiores al 5 al 6%, que permitió una rápida convergencia hacia países desarrollados. Esto básicamente yo diría que fue el periodo de mayor desarrollo del país, de mayor crecimiento, de mayor bienestar, y había otros fenómenos que cooperaban, había una mayor seguridad, seguridad pública, y esto llevó a Chile a pasar a los primeros lugares de América Latina. ¿Y hasta cuándo? Bueno, esto más o menos llegó hasta el año 2014, donde el crecimiento comenzó a disminuir y cayó situándose mayoritariamente por bajo el 3%, hasta llegar ahora que estamos así con esfuerzo llegando al 2%. Y, y bueno, si uno empieza a mirar también la relación que tiene, por ejemplo, los impuestos. ¿Mm? Los impuestos se habían sostenido más o menos hasta el 10, del año 1990 al 2010, en un aumento sostenido desde el 10% hasta estabilizarse alrededor del 17%. Estamos hablando del impuesto de primera categoría a las empresas. Posteriormente a la reforma del 2014, se estableció una escalada gradual fijándose tasas del 21 el año 2015, 22,5 el 2016, 24% el 2017 y 25,5 hasta llegar al 27% del régimen actualmente. Eh, por lo tanto, creo yo que las personas se pueden dar cuenta eh, cómo ha evolucionado las conductas de los gobiernos respecto al manejo de la economía. Y hay un quiebre el año 2014 con la asunción de Michelle Bachelet al gobierno, pero donde se empiezan a subir los impuestos en forma excesiva o en forma continuada, sin detenerse hasta llegar al 17, al 27% que tenemos ahora. Eh, lo que llevó al país un estancamiento que ahora se quiere romper. Por lo tanto, este tema es muy interesante que las personas, nuestros auditores, ustedes, revisen la historia de cómo ha sido el país, cómo ha sido el manejo económico del país, porque efectivamente, ¿cuáles son los puntos vitales para una economía? Primero, la inversión. Tiene que haber inversión, tanto inversión extranjera como nacional. Lo que tiene que ser un producto, un crecimiento que se ha establecido, que un crecimiento que es positivo para que el país comience a desarrollarse, que esté del 4% o superior. Mantener una inflación controlada bajo el 4%. Un empleo que se acerque al 6,5%. Y bueno, y aumentar en forma creciente y continua el ingreso per cápita. Todo eso tiene que ver con los impuestos y la recaudación, la apertura, la libertad para emprender, la disminución de las regulaciones. Por eso que es difícil el camino para el desarrollo, porque hay políticas que son muy impulsoras del crecimiento y otras que son contrarias, como las que vimos a contar en 2014 en adelante.
Es lo que estamos viendo ahora. Y ahora en este periodo hay que tomar decisiones precisamente en esos ámbitos. ¿Cómo cambiar la curva del desarrollo del estancamiento que tenemos para empezar a crecer de nuevo al 4%? ¿Cómo podemos hacerlo para atraer la inversión? Eh, Mucha gente tiene esa duda entre impuestos igual recaudación. Y aquí es importante aclarar de que el alza de impuestos no necesariamente significa más recaudación. Y al revés, muchas veces sí tiene que ver el crecimiento con mayor recaudación. Y eso es lo que hay que entender en este momento para ver cuáles son las mejores decisiones que se deben tomar para el futuro de Chile. Carlos, no sé si tú quieres aportar ahí. Sí, hay varias cosas. Si nosotros partimos desde el inicio, allá por los años 70, tú hablaste de la pobreza, niños a bata pelá. Mire, una cuestión tan simple. Usted dejaba ropa tendida fuera de su casa y se la robaban. Hoy día no es robo eso. Ya no existe. No existen ese tipo de cosas. Usted no ve los niños caminando a pata pelada como lo veíamos en ese tiempo. La esperanza de vida, la que es hoy, la cantidad de niños al nacer, la esperanza de vida de nosotros que es sobre 80 años. Hay tantas cosas que hemos ido logrando. Ahora se produjo un frenazo, como tú muy bien explicabas, y este frenazo, este gobierno lo quiere retomar, lo quiere reiniciar el crecimiento y tiene una meta, el No, 2030. oye, no retomar para no confundir, ¿ah? No quiere retomar el frenazo, quiere No, por eliminar el frenazo. supuesto. Claro, entonces tiene como meta llegar el año 30 a un 4% de crecimiento anual y con un equilibrio fiscal estructural. Eso es lo que busca este gobierno. Y como tú hablabas de los impuestos, es súper fácil. Si a la empresa uno le sube los impuestos, la empresa invierte en otro lado. Los dueños de las empresas invierten en otro lado porque ya no es atractivo invertir en el país. Ese es el tema, cuando uno le baja los impuestos a la gente, es más atractivo atender, invertir en el país. Y invertir significa más trabajo, pues. Significa más exportaciones, significa más cantidad de gente en trabajo, trabajos buenos y de calidad como buscan muchos, que sea un trabajo con todas las leyes sociales, no como estamos llenos hoy día de trabajo eventual como esa gente que vende en la calle, que si bien puede tener para vivir, pero indudablemente que esa gente no paga impuestos, ni tiene una salud, ni paga por su salud. Entonces, son todas estas cosas que nosotros tenemos que volver a tener empleos buenos y de calidad. Y eso viene porque la empresa invierte, el privado invierte, indudablemente que también es importante que invierta el gobierno. ¿En qué tiene que invertir el gobierno? El gobierno tiene que invertir en qué, en obras públicas, en ese tipo de cosas, aunque también, tiempo atrás, los gobiernos invirtieron de una forma bastante inteligente, que invertían en obras públicas a través de privados. Le daban la concesión por unos años, que todavía está, y eso ha permitido un tremendo desarrollo de Chile, ¿eh? Nosotros tenemos unas carreteras que son la envidia de muchos países del mundo. El tipo de carretera que tenemos son concesionadas, hay que pagar conforme, pero usted hace un viaje tranquilo, seguro y sin estrés, llega al otro lado. Entonces, son todas esas cosas un poquito desordenado lo que estoy resumiendo, pero todas estas cosas se las debemos a los inicios. Hablemos allá por los años 70. ¿Cómo no recordar el ladrillo? ¿Cómo recordar la voluntad del almirante Merino de meter esto a través de Roberto Kelly, de Caguas, por nombrar, Quiero, y de Miguel Cas, eh, el hermano de nuestro actual presidente, que iniciaron el desarrollo, y que hoy día tenemos que retomarlo y llegar al... Hoy día también somos de los países líderes en América, pero porque los otros están bastante mal, pues. Argentina, oye, ¿cuántos años? Dime, no, es uno importante se sacar entusiasma un poco, así que no, no, está bien. interrumpe. No, no, está bien, pero uno tiene que, o sea, tiene que decir, porque tú y nombraste algo, el ladrillo. El ladrillo no era otra cosa, ¿no es cierto?, que un Un plan de plan. abrir la economía, un plan de mejorar las cuentas fiscales, un plan que era integral para el desarrollo. ¿Ah? Y que Por se eso llevó a que, cabo, ¿ah? y que se llevó a cabo, logró los objetivos que se esperaban, porque y yo diría que mucho más, porque de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser el líder, realmente es un mérito que nosotros probablemente no sabemos apreciar. Entonces, y también creo yo muy conveniente destacar y explicar
que cuando uno paga impuestos, lo que hace, voy a decir algo obvio, pero para entenderlo, ¿no? Uno saca plata de su bolsillo y se lo pasa al Estado para que lo gaste en lo que quiera. Al revés, cuando se bajan los impuestos, uno deja de pagar plata al Estado y la retiene para hacer lo que uno estime conveniente. Y cuando uno habla de qué es lo que estimo conveniente, muchas veces esa plata tiene un destino que es inversión, que es una compra, que es una formación de una empresa, un emprendimiento. No es plata que la persona se la gaste en el kiosco. Generalmente cuando las personas tienen mayor liquidez, o sea, más plata en efectivo en su cuenta, pueden manejar de mejor manera su economía y permite invertir en sus mejores necesidades. O sea, las personas toman su propia decisión de dónde ponen la plata y no le da esa pega al Estado. Los impuestos en general tienen dos propósitos, diría yo, a lo mejor tienen más, pero yo quiero resumirlos en dos. ¿Ya? Primero es reunir fondos para que el Estado opere adecuadamente todas las obligaciones del Estado, o decirle la defensa del país, la seguridad, las policías, el funcionamiento de los ministerios, de las gobernaciones, de las intendencias, de los organismos públicos, de salud, educación. Y también el impuesto tiene un factor, yo diría, de carácter redistributivo, es decir, el Estado toma recursos que le entregan todos los chilenos y hace políticas públicas para ayudar a los más pobres. Eso se llama distribuir la riqueza para apoyar a los que no pueden sostenerse por sí solos. Pero estableciendo los conceptos, ¿no es cierto? Cuando hay inversión y hay crecimiento, automáticamente se produce más empleo. Y cuando se produce más empleo es porque se está ejerciendo la mejor política social que existe. El empleo es la mejor política social, más que un bono, más que un subsidio, el empleo es lo mejor que se le puede entregar a una persona porque puede salir adelante con su propio esfuerzo y puede salir en la orientación que quiera, en plena libertad. Eso yo creo que es tener. Nosotros, pienso, como país, que tenemos la experiencia, ¿no es cierto? Vivía hasta el año 2014, tenemos que retomar ese crecimiento, ese impulso, esa atracción de inversiones y esa creación de empleo, tenemos que recuperarla y reimpulsarla para que Chile llegue rápidamente al desarrollo. Yo estoy convencido, estimado Carlos Fica, de que Chile está en una posición extraordinaria para retomar el crecimiento, el desarrollo, y para eso necesita un gobierno y autoridades responsables que cuiden los recursos públicos, que los enfoquen donde corresponde, que apliquen políticas públicas que contribuyan a este objetivo final, ¿cierto? Porque si nosotros llegáramos a tener una tasa de desempleo del 6%, que es una tasa que se considera casi normal o casi de pleno empleo, ¿ya? Eso significa que va a haber mucho trabajo y cuando hay mucho trabajo los sueldos suben automáticamente porque cuando alguien necesita contratar a una persona y no hay, comienza a subir, ¿no es cierto?, su puntería de pago para atraer a personas. Todas esas cosas son beneficiosas y se producen ¿cuándo? Cuando el país logra retomar el ritmo del crecimiento, logra controlar el gasto fiscal y logra hacer políticas para que las personas vengan a invertir a Chile. Y yo creo que este gobierno está orientado específicamente a eso y ojalá, ¿no es cierto?, que la clase política esto lo medite y lo reflexione adecuadamente porque es vital. Carlos, Mira, y una cosa muy simple, tú dijiste una palabra, gobierno responsable, eso es lo que tenemos que volver a tener aquí en Chile, porque si bien nosotros pagamos impuestos, los impuestos tienen que ser bien gastados, bien invertidos, y eso es lo que hemos visto decaer ese tipo de actividades en los últimos años. Tenemos hoy día un Estado tremendo, tremendo que gasta grandes recursos en contratación de personal, personal que no va acompañado de un eficiente desempeño.
tenemos tantas cosas de ese tipo que tenemos que mejorar. Si la cuestión, y tantos programas mal evaluados, ¿ah? El gobierno hace alguna actividad y no es bien evaluado. O sea, la plata hay que invertirla adecuadamente. Por eso también es bueno la democracia. La democracia es la alternancia en el poder que usted, este gobierno está mal y en la próxima elección vota para sacarlo y es lo que pasó ahora. Este gobierno está muy mal y votó por otra persona que esperamos que le dé un nuevo crecimiento al país. Eso es la democracia y eso es lo que se busca con el pago de impuestos y con lo que en Europa pueden pagar mucho impuestos, pero tienen, o en otros países, no solamente en Europa, pero tienen tremendos servicios del Estado. Educación, podemos nombrar Finlandia, podemos nombrar Singapur, podemos nombrar diferentes países que pagan altas tasas de impuestos, sí, pero el Estado, tremendas prestaciones, y aquí en Chile eso también estamos un poquito al debe y que tenemos que mejorar eso. Estamos como bastante el tiempo, Carlos, parece. De todas maneras estamos bien, pero hay que recordar que el impuesto tiene que ser un valor que sea atractivo para las personas para poder invertir. Cuando los impuestos son muy altos, se La produce persona un invade. freno, se produce una persona y la persona elige otros lugares. Aquellos países que uno puede decir que tienen impuestos mayores o algo así, son países que ya han alcanzado el desarrollo en forma hace mucho tiempo. ¿Ah? Nosotros no estamos en esa etapa y nosotros, al contrario, nosotros somos personas que tenemos que buscar a la gente que venga a invertir a Chile porque es la única forma de poder crecer y generar empleo. Vamos a hacer una pausa musical, estimados auditores, y vamos a disfrutar de un tema musical del año 1971 de un conjunto de Países Bajos que se llama The Cats y la canción se llama One Way Wind. ¿Verdad? Una hermosa canción, así que espero que la disfruten y nos separamos por un instante y continuamos conversando al regreso de la pausa musical. Hasta más rato. Estimados auditores, retornamos después de esta pausa musical. Hoy jueves, perdón, hoy lunes 20 de abril del año 2026. Iniciamos una nueva semana y estamos conversando con mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna y también les acompaña quien les habla, Carlos Flores Ruiz. Este programa Revelando se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que ha mantenido en el aire por más de 10 años. Bueno, conversamos, ¿no es cierto?, lo que es en el primer bloque, principalmente lo que es el difícil camino al desarrollo, ¿ah? Las dificultades que encuentran los países. Ujú. Hablamos, ¿no es cierto?, de lo más importante que era el crecimiento, que era la inversión, controlar la inflación, generar empleo, las cuentas fiscales, tener un adecuado nivel de impuestos que haga atractivo a las empresas llegar a Chile a invertir, tener un grado de impuesto que también permita, ¿no es cierto?, recaudar más. Y aquí quiero hacer hincapié nuevamente, aunque parezca majadero, pero cuando uno piensa en recaudar más, la mejor forma es con crecimiento, más que con solo subir impuestos. Incluso subiendo impuestos, a veces no se cumple esa meta. Y bueno, por lo tanto, aquí no es fácil ya tener acuerdos con todo el país en un 100%, porque obviamente, aunque Chile está en un pie, digamos, de desarrollo bastante avanzado, siempre hay personas, grupos de personas que no han tenido toda la oportunidad, han sido más desfavorecidas y que muchas veces requieren, ¿no es cierto?, apoyo, y eso hace, ¿no?, que el ambiente social, ¿no es cierto?, se mantenga siempre en forma permanente, con ciertas alteraciones porque, bueno, esa es parte de la democracia, la libertad que todas las personas requieran buscar que el Estado y el país en general le genere un ambiente que le permita surgir. Así que esto es muy importante tenerlo presente porque para que las personas vayan tomando conciencia de en qué momento estamos de nuestro desarrollo. ¿Ah? ¿Qué gobierno tenemos?
cuál es el objetivo del gobierno, si los objetivos del nuevo gobierno coinciden con los intereses propios, eh, que obviamente también incluso uno puede estar de acuerdo con algo que a uno le permita estrecharse un poco el cinturón por un beneficio mayor o un beneficio a futuro. Y eso hay que tenerlo siempre presente para tomar en el fondo buenas decisiones. Eh, Ahora, estimado Carlos, te quiero llevar al ámbito internacional y no podemos, digamos, yo creo que ningún programa puede dejar de lado que esté analizando la coyuntura internacional, los acontecimientos, lo que está pasando en Irán, que están en una lucha de bloqueos. Por una parte, Irán bloquea el estrecho y por otra parte, Estados Unidos también. Pero me da la sensación de que los tiempos se acortan para Irán, precisamente porque Irán depende principalmente de sus exportaciones de petróleo. Y además, digamos que ha tenido una persistente táctica de atacar los centros más vitales del desarrollo de Irán y principalmente lo relacionado a las centrales nucleares, al desarrollo de enriquecimiento de uranio, y que en el fondo es lo que tiene a Estados Unidos en este conflicto, que es impedir que Irán tenga capacidad para producir armas nucleares. Porque sin tenerlas, ya ha sido una amenaza para el resto del mundo, financiando grupos terroristas y haciendo otras acciones también que no son buenas para la paz del mundo. Pero lo que está ocurriendo en este minuto, yo creo que está en este momento, se supone que hoy día, lunes, se deben retomar las negociaciones que seguramente van a conducir al fin del conflicto. Los mercados ya lo han advertido y el petróleo ha bajado mucho, más de un 13%, lo que significa que de aproximadamente de aquí a unas 2 o 3 semanas los precios del combustible van a bajar y esta crisis que se mantuvo por este tiempo de alzas de los combustibles va a perder esa presión que tiene y va a disminuir. Es difícil que vuelva a los precios anteriores, a $60, pero sí se espera que se mantenga bajo los $80 el barril de petróleo. De todas maneras, esta situación ha hecho que todo el mundo esté tomando algún tipo de acción, y Europa, sobre todo, que también se ve muy afectada, porque recordemos que el caso particular de Estados Unidos no le afecta, porque Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, pero Europa necesita, sí, necesita esos dos, necesita los, el petróleo mismo y los derivados, como el gas, para mantener su desarrollo. ¿M? Por lo tanto, esta situación involucra a todos los países del mundo en diferentes magnitudes, por supuesto. Y si uno lo piensa en Chile, depende mucho, porque gran parte de la energía que se ocupa en Chile es de petróleo, y Chile no produce nada, en el fondo casi en mínimos, una producción mínima en la zona de Magallanes, pero la gran mayoría es importada. Por lo tanto, esta es una situación que hay que estar, que nos afecta permanentemente y tenemos que estar atentos a lo que ocurre en el Golfo Pérsico, que creo yo que está en una etapa de creciente de tensión y que seguramente va a llegar a algunos eh, acuerdos de paz. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, respecto a las negociaciones, estamos entre comillas en una tregua en estos momentos. Las negociaciones se retoman el día miércoles en Pakistán. Yo sé que los equipos americanos ya van viajando hacia Pakistán. Respecto al tránsito de lo más importante que es el estrecho de Hormuz, si bien el día viernes sábado fue abierto, varios barcos pudieron cruzar, pero después Irán lo cerró porque Estados Unidos mantenía el bloqueo sobre los puertos eh, iraní. Entonces eso hoy día tiene cerrado el Golfo. Es más, han habido también algunos escaramuzas con barcos mercantes de los dos lados, tanto iraníes como del otro lado, Irán a barcos y Estados Unidos a barcos iraníes.
Entonces, eso es lo que está pasando. El precio, si bien, como tú decías, ha bajado. En Chile, si bien la semana pasada subió, pero en el tema internacional ha ido bajando y como tú muy bien lo dices, el mercado se anticipa a lo que viene y esperamos que en este caso no se equivoque y pueda terminar esta guerra y el mundo retomar su ritmo mundial normal de movimiento, que el canal de Suez vuelva a surgir por ahí, todo el comercio que surgía hacia Europa, que el Golfo Hormuz permita que ese 20% de petróleo y gas del mundo salga a los diferentes mercados y el mismo Irán pueda volver a retomar. Aunque Irán nos ha impresionado mucho, ellos están trabajando en el tema de enriquecimiento de uranio para tener artefactos nucleares, pero también por otro lado, en este mes y algo que llevamos de guerra desde el 28 de febrero, nos ha impresionado porque ha sacado y ha mantenido, aunque en menor nivel al final, armas que a lo mejor cualquier otro país ya no las tendría, como algunos misiles de largo alcance y drones que y que de repente siguen atacando puertos e instalaciones ahí en el Golfo de los diferentes países y también algo de repente a Israel y también Irán termine de financiar estos grupos terroristas en el mundo. Entonces, esto que ojalá termine luego no solamente es petróleo, es bastante más cosas que están pasando en el mundo y que tienen que pasar y que de alguna forma hay que pararlas. Queremos la paz en el mundo, pero la paz en todo el mundo, no solamente en una parte. Así que bueno, ese es mi comentario, don Carlos Flores Ruiz. Oye, efectivamente, pero de todas maneras nunca hay que perder de vista de que la paz total es muy difícil de encontrar Ah, porque conflictos existen es en una muchas partes. quimera. Exactamente, pero yo también, antes de terminar este tema, Carlos, también quiero comentar, digamos, cómo, porque uno pareciera pensar por las noticias de que el único problema está entre Estados Unidos e Irán, ¿ah? Y nosotros que subimos el valor de los combustibles, pero la verdad es que este efecto es mundial, ¿ah? Y yo lo tocamos en algunos programas anteriores, pero quiero recalcarlo, ¿ah? ¿Cómo están reaccionando, cómo están reorientando sus políticas las potencias medias? ¿Ah? Y cuando hablo de potencias medias me refiero a países como Japón, Corea del Sur, India, Pakistán, eh, Indonesia, que son países, Brasil, ¿ya? Y uno ve cómo, por ejemplo, yo diría que el cambio más significativo o más evidente es el que se produjo en Japón, ¿no es cierto? Donde Japón está abandonando la política que adoptó después de la pérdida de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde su constitución, ¿no es cierto?, lo obligaba a tener fuerzas armadas defensivas. Autodefensa. Claro, exactamente, de autodefensa. Y sin embargo, la nueva ministra de Japón, Taichi, eh, está cambiando ese concepto y está comenzando una política de crecimiento de su potencial militar en todos los ámbitos, aéreo, terrestre y naval. Y obviamente esto obedece, digamos, no a un capricho, sino que obedece a la alta influencia que está en forma creciente haciendo China, que es su vecina y es una de sus principales amenazas, por decirlo de alguna manera. Y también lo que ocurre con Corea del Norte. Por lo tanto, y por lo que se ha visto, estas alianzas, si, si uno se pone a pensar cuál podría uno pensar que es la alianza más sólida que existe en el mundo, uno diría automáticamente la OTAN. Y sin embargo, la OTAN está débil, está resquebrajada, ¿ya? Y es porque Estados Unidos ha notado que las principales integrantes de la OTAN que están en Europa
no han reaccionado en forma cooperativa con Estados Unidos, como establece una alianza militar, que es la OTAN. Por lo tanto, Japón ha entendido ese mensaje y ha dicho, bueno, es muy probable que a lo mejor si yo me veo afectado por la amenaza china o cualquier otra potencia, nadie me va a ayudar si no soy yo mismo. Por lo tanto, está tomando nuevamente una economía que contribuya a un potenciamiento de la capacidad militar. Yo creo que eso está pasando en otras partes, como ocurre con Pakistán, por ejemplo, eh, como ocurre con Taiwán, como ocurre con Corea del Sur. Brasil está creciendo mucho en su ámbito militar y esto cuando uno ve el crecimiento militar de los países, en realidad lo que está viendo no es así como, no es una actitud como diciendo, oye, me voy a armar porque ahora quiero ser más. No, obedece a estrategias muy bien pensadas y además obedece a la necesidad de proteger sus propios intereses, su propio desarrollo. Porque efectivamente las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el objetivo final de las Fuerzas Armadas? Es mantener la paz. Es ser tan disuasivo que nadie pueda afectarme a mí en mi desarrollo. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que están haciendo las potencias medias, lo que está haciendo principalmente Japón, y cómo se está reordenando este mundo eh, desde el punto de vista de las alianzas estratégicas, de los intereses, a veces de la pérdida de apoyos o también el acercamiento con otras potencias o similares. Eso está en desarrollo. No sé si quieres agregar algo, Carlos. Sí, indudablemente, respecto a Japón, está entendiendo muy bien Japón y otros países de algunas máximas que de algunos estrategas de siglos anteriores, como ese que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La guerra, un país armado, nadie le va a estar, lo va a estar agrediendo. Un país preparado, esa es la función básicamente de las Fuerzas Armadas y que Japón lo ha entendido. Alguien que está perdiendo mucho, encuentro yo aquí, y es más, no sé, perdiendo, capaz que desprestigiándose Europa. Europa creo que respecto a la OTAN ha tenido muchos de esos países una actitud bastante egoísta, a mi juicio. Estados Unidos gasta una parte importante de su presupuesto en la OTAN y para defender Europa y los europeos no siempre han estado a la altura o están acostumbrados a que Estados Unidos los defienda. Entonces, ahí yo creo que están saliendo de esta conflicto, están saliendo bastante mal parados. Un caso claro, España, que le negó hasta eh, reaprovisionar aeronaves a Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí el ejemplo España es muy claro, un gobierno socialista que se pelea con el resto del mundo eh, con no sé qué apoyo. Entonces aquí la OTAN está saliendo mal y yo creo que Estados Unidos está mirando para otro lado sus próximos aliados. A lo mejor un poquito eh, eh, duro el comentario, pero yo así lo estoy mirando. Si cuando un amigo necesita apoyo y yo no estoy, bueno, después cuando yo necesite apoyo, no sé si ese amigo estará. Así yo veo la actitud de Europa respecto a Estados Unidos y la OTAN. Bueno, por eso que nosotros, digamos, como país tenemos que ser muy cautelosos y ver cuáles son las alianzas que nos eh, Por convienen. supuesto, ¿Ah? claro. Y en qué lugar del mundo y en qué lugar de la historia estamos parados. Entonces tenemos que cuidar ciertas relaciones porque precisamente, y aquí me viene a la memoria, ¿no es cierto?, la relación que Chile tiene con Israel, ¿m? Que durante el periodo gobierno anterior, con acciones muy desafortunadas, ¿no es cierto?, con un propósito exclusivamente ideológico. Nosotros debemos cuidar nuestras alianzas, debemos preocuparnos de con quién nos relacionamos, con quién queremos tener tecnología, con quién queremos compartir desarrollo y saber exactamente cuál es nuestra posición en el mundo. Y siguiendo un poco con lo internacional, estimado Carlos, hay dos cosas que quiero comentar. La primera es hacer un pequeño comentario de la elección de Perú, a pesar de que ya se ha tratado bastante en nuestro programa, pero tiene que ver con esta
me llama la atención, digamos, esta tardanza, ¿no es cierto?, en los comicios, ¿ah? En el proceso electoral, para nosotros nos parece extraño porque nuestro sistema electoral permite prácticamente 2 horas después que se cierran las mesas ya tener más o menos claro el panorama sobre una elección. Eso es algo que nos debe mantener orgullosos, pero hay que ver cómo que en el resto, y no solamente ha ocurrido en Perú, ¿ah? Ha ocurrido en otros países también de la región de América Latina, donde las elecciones no son tan inmediatas, ni tan transparentes, ni tan diáfanas como debieran ser, Carlos. Bueno, el caso de Perú es un caso bien especial, o sea, ya estamos a varios días después y todavía están en el 93% del conteo de votos. Indudablemente ya está claro quién fue la primera mayoría, que es Keiko Fujimori, y las informaciones dicen que los datos finales van a estar en mayo, o sea, unos días antes de la segunda vuelta electoral. Y aquí en Chile, como tú decías, en 2 horas ya sabemos una primera aproximación. A las 4 o 6 horas tenemos el 99% de los votos. En un par de días ya está la proclamación por quien tiene que hacerlo, por el colegio escrutador. Y ese es un ejemplo que tiene Chile y que no lo tienen los países. Yo casi caso que quería mencionar de positivo que nosotros tenemos en nuestro sistema electoral, que muchos pueden hablar que va al fraude, es muy difícil hacer fraude. Uno cuando conoce el sistema por dentro es muy difícil hacer fraude. Así que yo confío en el sistema electoral chileno de todas maneras. Bueno, así que vale la pena traer estos temas a colación porque eh, muchas veces se tiende mucho a resaltar lo negativo y poco lo positivo de nuestro país. Ah, yo soy de las personas que creo que Chile está en una posición espectacular para comenzar a cambiar su rumbo, a recuperar su crecimiento y a mejorar en forma sustancial la calidad de vida de sus habitantes. Y para terminar, Carlos, un comentario tal vez. En España se realizó una cumbre por la democracia, entre comillas, donde se reunió el mundo de la izquierda, donde asistió el expresidente Gabriel Boric y muchos personajes de la izquierda chilena. Y bueno, ahí se vio personas como Sánchez, ¿cierto? Pedro Sánchez de España, el presidente del gobierno español, Lula da Silva y varios otros más personajes de la izquierda. Ahí en realidad se ve, yo diría, cómo la izquierda está en una situación de crisis. Recordemos solo que en América Latina gran parte de las últimas elecciones, casi todas, han sido ganadas por la derecha y le queda muy poco margen a la izquierda. Próximamente, ¿no es cierto?, está la segunda vuelta del Perú, que sabemos que la primera mayoría es Keiko Fujimori de derecha, y también tenemos próximamente elecciones en Brasil, donde también se ve el avance importante de Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que alcanzó ya a Lula da Silva en cuanto a la intención de voto, por lo menos así lo reflejan las encuestas, y que puede traer, digamos, puede volver a Brasil al camino de un gobierno de derecha. También se aceptan elecciones en Colombia, donde Petro también está muy debilitado porque sus números económicos y de paz social son malos. Por lo tanto, pueden haber muchas sorpresas. Así que esta cumbre seguramente tendrá o debe haber tenido, digamos, ese fin, ver cómo salir, ¿no es cierto?, del fondo por parte de la izquierda para promover ideas que sean atractivas para la ciudadanía. Carlos. Bueno, ideas que sean atractivas para la ciudadanía. Yo no sé cómo hablan de democracia si de demócratas no tienen nada. Veamos, recordémonos aquí en Chile, donde ellos trataron de hacer caer el gobierno legalmente constituido el año 2019 en el estallido delincuencial. Entonces ellos son súper demócratas, sí, súper demócratas, pero cuando las cosas se le dan al revés, ellos no respetan nada. Aquí mismo estamos viendo ya el presidente Kast lleva un poco más de un mes y estos personajes están sacando a la calle o están haciendo acciones como por ejemplo el ataque a la ministra en Valdivia y otros más donde demuestran
que la democracia súper bien cuando gano yo, pero cuando no, entonces eso no significa ser demócrata. De democrático, estos personajes de izquierda no tienen nada. Y además, en la mayoría de los países los han quebrado. Está el caso de Argentina, está el caso de Venezuela, por nombrar algunos otros que lo tenían quebrado. Bueno, cortito mi comentario porque queda poquito, Carlos, y a lo mejor a ver si alcanzamos el último tema, a lo menos mencionarlo. Sí, mira, solamente esta semana, probablemente en alguno de estos días se va a presentar el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno del presidente José Antonio Kast, que tiene 40 medidas que están orientadas de acuerdo a lo que nosotros comentábamos en el primer bloque, ¿no es cierto? Incrementar la inversión, asegurar el crecimiento y controlar en forma eficiente los gastos públicos, eh, eh, llegar a valores bajo el 4%, el 3,5% de inflación, mejorar el empleo, al término del gobierno tener valores que estén cercanos al 6% de desempleo, y bueno, mejorar las condiciones de vida. Y esta semana se presenta ese proyecto para ser analizado y discutido en el Congreso. No sé si quieres agregar algo para terminar, Carlos. Bueno, cortito, este plan fue presentado por el presidente el día miércoles pasado. Contempla exactamente 43 medidas que son de economía, empleo, tributación, educación y seguridad, y son los las ideas principales: reactivar la inversión, ordenar las cuentas fiscales y crear empleo. Tiene como meta el 2030 un crecimiento de un 4%, un desempleo del 6,5% y balance estructural equilibrado. Está basado en 5 ejes que ya yo creo que no nos alcanza el tiempo ahora para comentarlo, pero eso es en... Ah, y aquí hay que agregar también el tema del tratamiento de la frontera con el escudo frontera norte que se está trabajando, controlar la inmigración, que a Chile son bienvenidos siempre que entren por la puerta. Oye, estimado Carlos, quedan en 30 segundos, quiero que digas tú la invitación que quieres hacer. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.